Ayer durante el discurso de Alberto Fernández en el Congreso se terminó de definir lo que está pasando en Ucrania como una invasión rusa. Ya unas horas antes, Santiago Cafiero, en una reunión relacionada a Naciones Unidas, había endurecido un poco más, ¿no?, la posición del gobierno argentino respecto a este conflicto, que aún no se sabe cómo puede llegar a terminar, o cuánto tiempo puede llegar a durar, o cuántas muertes puede llegar a provocar. Para entender el contexto vamos a conversar con Ignacio Utin, que es analista internacional. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es muy amplia, ¿no? Pues estamos viendo imágenes de un convoy de tanques y armamento entrando a Kiev, en donde ya de todas formas hay combates en la calle. La pregunta es, ¿cómo se irá esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Qué buena pregunta. En principio, lo que había dicho Putin a la hora de anunciar esta invasión es que se trataba de una misión especial, de una operación especial de desmilitarización, que los objetivos eran únicamente militares. Y lo que estamos viendo es que eso no es cierto. Ojalá fuera cierto, ojalá le hubiera bastado con alcanzar objetivos militares, destruir lo que quisiera destruir y replegarse. Pero eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que se ha bombardeado, por ejemplo, ayer la plaza central de Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Hoy estamos viendo ataques a Kiev, está avanzando el ejército ruso sobre Kiev. Y hoy se supone que hay una segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia, en Gomel, la ciudad más grande de Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania. Pero igual que Zelensky, yo tampoco le tengo mucha fe a estas negociaciones. Claro, porque la duda es que, digamos, nadie sabe bien hasta dónde quiere llegar Vladimir Putin. Él sí sabrá, él tendrá en claro cuál es su objetivo final, ya sea ocupar, poner un presidente títere, digamos, en lo que son los objetivos. Después, si los consigue es otra cuestión, ¿no? O irá elaborando un plan sobre la marcha. Digamos, vos que te dedicás a las noticias internacionales, ¿qué nos dice el pasado de Putin en otros casos como este? Yo creo que él lo tiene muy claro. Sus demandas son muy claras. En principio, que la OTAN no se siga expandiendo, que Ucrania no se pueda incorporar nunca a la OTAN. Eso obligaría a Ucrania a cambiar su constitución, porque desde 2019 la constitución ucraniana dice que establece la obligación constitucional de que Ucrania intente incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea, con lo cual tendría que cambiar su constitución. Y por otro lado, lo que vos mencionás del gobierno, creo que es una posibilidad muy concreta, que Rusia fuerce un cambio de gobierno. De hecho, hoy se supone que estará en Bielorrusia Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych fue el presidente que fue derrocado a comienzos de la guerra. A partir de su caída, de la caída de su gobierno, comenzó la guerra. Y era un presidente particularmente cercano a Rusia, y que hoy esté en Bielorrusia, en el marco de las negociaciones, es muy importante porque da cierto mensaje. Claro. ¿Rusia quiere que Yanukovych vuelva a ser presidente? Yanukovych vos corregime, Ignacio, sería el presidente que estuvo en el poder hasta 2014, el que en un momento había amagado con unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN, y que después, por presiones de Vladimir Putin, o bueno, por motivos que fuere, pero que vienen de ese lado, dijo no, mejor no. Y ahí empezó una revolución que terminó con su derrocamiento, y que después, de hecho, él se fue exiliado a Rusia. Exactamente, él se fue. Él nunca renunció formalmente, nunca hubo un juicio político, por eso Rusia habla de golpe de Estado. Y yo creo que es al menos debatible, porque no se siguieron las instancias planteadas democráticamente. Claro, ese es un punto a favor de Vladimir Putin. Bueno, todo es blanco o negro, ¿no? A veces uno tiende a simplificar todo y Putin, es difícil defender a Putin en un momento así, ¿no? En medio de una invasión, sí, claro, es una locura. Pero algunos puntos, como decís vos, son debatibles. Él ya tiene el compromiso de la OTAN de no seguir expandiéndose. Cuando se unieron Estonia, Letonia y Lituania, que están pegadas a Rusia, ahí le están mojando la oreja, por decirlo de manera coloquial. Y él siempre dijo, Ucrania, bueno, es el último punto. Y ya estaban negociando con Ucrania también. Y es cierto también que la salida de Yanukovych del poder fue medio floja de papeles. No justifica todo esto una invasión, ¿no? Claramente. Pero mi duda es, si Yanukovych está en las inmediaciones, por así decir, y el objetivo de Putin es poner un presidente títere, pero en la práctica, todo esto en la teoría suena lógico desde el punto de vista de los rusos o de Vladimir Putin, pero tienen que matar al presidente ucraniano. O sea, esto es así, hay un grupo de élite ruso buscando a Zelensky para asesinarlo como en las películas. Y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo se hace para poner un presidente títere?
Es muy difícil, es realmente muy difícil. De hecho, el viernes pasado, Putin llamó abiertamente a un golpe de Estado a las fuerzas militares ucranianas. Yo creo que eso es bastante más probable, en principio porque si Putin habla abiertamente de un golpe de Estado hecho por las Fuerzas Armadas ucranianas, es porque ya tiene algún tipo de contacto con esas Fuerzas Armadas. Ajá. Y es mucho más probable instalar un gobierno, mediante un golpe de Estado, un gobierno militar, que instalar a Yanukovych, que se fue exiliado, que tiene pésima imagen, que no tiene absolutamente ningún apoyo. Las Fuerzas Armadas es más probable que tomen el poder porque, bueno, tienen fuerza, pero Yanukovych no tiene nada, tiene solamente cierto apoyo de Rusia. Entonces yo elijo no creer esa alternativa. En principio prefiero que Zelensky se quede en el cargo, que fue electo democráticamente para ser presidente. Prefiero que eso suceda. Pero si no hay ninguna alternativa, quizás una de las cartas de la negociación de hoy sea la renuncia de Zelensky. Eso no me sorprendería. El problema es quién viene después. Si viene un gobierno militar, si viene un gobierno más cercano a Rusia, si viene un gobierno peor que el de Zelensky, no lo sabemos. Pero me parece bastante claro que a Rusia no le interesa mantener a Zelensky en el poder. Veremos si puede desbancarlo. Sí, bueno, veremos cómo sigue este conflicto. Lo que queda claro conversando con analistas como vos es que, bueno, es más complejo de lo que uno cree, ¿no? Y bueno, probablemente te volvamos a llamar. Gracias, Ignacio. Un placer, que tengan buen día. Buen día.